Imagine por un momento que el Sol, esa colosal esfera de plasma que ha dictado el ritmo de la vida en la Tierra durante miles de millones de años, desapareciera de forma súbita en este preciso instante. No habría una explosión ruidosa ni un evento visual inmediato que le advirtiera del desastre. Debido a que la luz y la gravedad viajan a una velocidad finita, usted seguiría sintiendo el cálido abrazo de los rayos solares en su piel durante exactamente 8 minutos y 20 segundos más. Durante ese breve intervalo, la Tierra continuaría orbitando obedientemente un punto vacío en el espacio, aferrada a la inercia gravitacional de un fantasma estelar que ya no existe. Usted podría mirar al cielo y ver el disco dorado brillando con total normalidad, ignorante de que el corazón de nuestro sistema solar se ha extinguido. Vivimos en un desfase perpetuo, en un eco constante de la realidad. Somos pasajeros de una nave azul que depende de una fuente de energía situada a 150 millones de kilómetros de distancia, y nuestra percepción del ahora es, en realidad, un retraso cósmico que apenas estamos comenzando a comprender. En la inmensidad del vacío, la inmediatez es una ilusión de la que somos esclavos. Esta desconexión temporal es solo el primer síntoma de una verdad mucho más profunda, y para muchos, profundamente perturbadora. La escala humana es absoluta y radicalmente irrelevante para el cosmos. Hemos construido nuestras civilizaciones, nuestras guerras y nuestras filosofías basándonos en la medida de nuestros propios pasos. Medimos el tiempo en horas, porque es lo que tarda nuestro cuerpo en agotarse, y las distancias en kilómetros, porque es lo que nuestros sentidos pueden procesar antes de que el horizonte se curve. Sin embargo, para el universo, un kilómetro es una unidad inexistente, una mota de polvo en un océano sin orillas. La realidad científica es que no somos simplemente pequeños. Somos, en términos espaciales, virtualmente invisibles. Solemos imaginar el universo como un lugar lleno de cuerpos celestes, una red densa de planetas, estrellas y nebulosas. Pero esa es la mayor mentira de nuestra percepción. El universo es, en su inmensa mayoría, un vacío casi perfecto, un desierto de nada absoluta, donde la materia no es la norma, sino una anomalía rarísima, un error estadístico, una isla de densidad aislada en un abismo que no conoce fin. La ilusión de proximidad es el primer muro que debemos derribar. En los libros escolares, los diagramas del sistema solar nos muestran a los planetas alineados como vecinos de un barrio bien organizado, casi rozándose los unos con los otros. Esa representación es una conveniencia pedagógica que distorsiona gravemente la realidad del abismo. Si quisiéramos ser honestos con la escala y redujéramos la Tierra al tamaño de una pequeña semilla de pimienta de apenas un par de milímetros, la Luna sería un grano de arena situado a unos 30 centímetros de distancia. Hasta ahí, la escala parece manejable, pero para colocar al Sol en este mapa, tendríamos que alejarnos 30 metros y nos encontraríamos con una esfera del tamaño de una pelota de playa. Para encontrar a Marte, el vecino al que aspiramos llegar, tendríamos que caminar la distancia de 2 campos de fútbol profesional. Entre esa semilla de pimienta y ese balón de playa, no hay nada. No hay aire, no hay sonido, no hay puntos de referencia. Solo hay un silencio gélido impregnado de radiación letal. La mayor parte de lo que llamamos nuestro hogar, el sistema solar, es un desierto geográfico tan vasto que la luz del Sol tarda horas de penoso viaje en alcanzar a los planetas más exteriores, como Neptuno o Plutón, que en nuestra escala de la semilla estarían a kilómetros de distancia en la oscuridad total. Pero el sistema solar, con toda su aterradora amplitud, no es más que el jardín delantero de nuestra casa. Si intentamos salir de este vecindario, nos topamos con el muro de luz. La estrella más cercana a nosotros, Próxima Centauri, se encuentra a una distancia que desafía cualquier intento de visualización lógica.
40 billones de kilómetros. Para poner esto en perspectiva, si lanzáramos hoy mismo la sonda más veloz de la que dispone la humanidad, tardaría unos 73.000 años en llegar allí. Civilizaciones enteras nacerían y morirían. Idiomas se perderían y religiones se olvidarían antes de que nuestra tecnología recorriera la distancia hasta la estrella de al lado. Si usted pudiera observar Próxima Centauri hoy mismo a través de un telescopio de alta potencia, no estaría viendo a la estrella tal como es en este minuto. Estaría observando una imagen de hace más de 4 años. Estamos condenados a mirar el pasado. El espacio entre las estrellas es tan absurdamente vasto que incluso la luz, la entidad más rápida que permiten las leyes de la física, parece arrastrarse como un caracol cansado a través de un océano de tinta. Nuestra posición en el cosmos es la de un náufrago en una balsa minúscula, en medio de un océano Pacífico que nunca termina. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, es un remolino de gas, polvo y hasta 400.000 millones de estrellas. La cifra es fácil de decir, pero imposible de procesar. Si usted decidiera dedicar su vida entera a contar cada estrella de nuestra galaxia, una por segundo, sin detenerse nunca para comer, dormir o respirar, le tomaría más de 12.000 años terminar la cuenta. Pasarían milenios, y usted seguiría contando luces que, desde nuestra perspectiva, son solo puntos blancos, pero que en realidad son hornos nucleares millones de veces más grandes que nuestro mundo. Y lo más humillante es nuestra ubicación. No estamos en el centro brillante y majestuoso de la acción galáctica. Estamos situados en uno de los brazos externos, en una región suburbana, monótona y periférica, conocida como el Brazo de Orión. Desde el bullicioso y denso centro de la Vía Láctea, nuestro Sol es una chispa indistinguible entre miles de millones, una mota de luz tan común y corriente que sería imposible de detectar sin instrumentos que nuestra civilización actual ni siquiera ha soñado con diseñar. Somos los habitantes de la periferia de una galaxia que, a su vez, es solo una entre billones. Sin embargo, incluso la Vía Láctea, con sus 100,00 años luz de diámetro, deja de ser la frontera final cuando alejamos el zoom de nuestra cámara cósmica. Nuestra galaxia no es una entidad aislada, es simplemente una pequeña célula, un componente menor en una estructura jerárquica mucho mayor llamada Laniakea. Este nombre, que en hawaiano significa cielos inconmensurables, describe un supercúmulo que alberga cerca de 100.000 galaxias unidas por hilos invisibles de gravedad. En los mapas tridimensionales de Laniakea, las galaxias ya no parecen mundos, sino fibras nerviosas en un cerebro colosal, filamentos de luz que se extienden a lo largo de 500 millones de años luz. Aquí, cualquier concepto de escala humana o planetaria deja de tener sentido por completo. Billones de planetas y quintillones de estrellas se mueven al unísono, arrastrados por una corriente gravitatoria masiva hacia un punto misterioso y oculto detrás del polvo galáctico que los astrónomos llaman el Gran Atractor. Lo que nosotros llamamos con orgullo nuestro hogar es apenas un píxel, un punto de luz microscópico en una imagen que apenas estamos empezando a cartografiar y que nos ignora por completo. Llegamos entonces al límite definitivo del conocimiento, el universo observable. Esta es una esfera teórica de unos 93.000 millones de años luz de diámetro. Es el horizonte de todo lo que la luz ha tenido tiempo de recorrer desde el inicio del tiempo mismo. Pero aquí es donde la verdad se vuelve verdaderamente perturbadora. Debido a la expansión acelerada del espacio, el universo se está estirando a una velocidad tal que las galaxias más lejanas se alejan de nosotros más rápido que la luz. Esto significa que la luz de esos mundos distantes nunca, bajo ninguna circunstancia, llegará a nuestros telescopios. Esas galaxias están desapareciendo de nuestra vista para siempre,
hundiéndose en un olvido eterno más allá del horizonte de sucesos cósmico. Vivimos en una burbuja de luz que, en relación con la totalidad del cosmos, se encoge cada segundo. Estamos condenados a estar cada vez más solos, rodeados de un vacío que se expande y que eventualmente borrará cualquier rastro de otros mundos, dejándonos en una isla de oscuridad absoluta. La insignificancia humana no es una teoría filosófica, es un hecho físico, matemático y astronómico que resulta casi imposible de digerir para una especie que se siente el centro de su propio relato. Si nuestro sistema solar entero, con todos sus planetas, sus lunas y su estrella, fuera borrado de la existencia en este preciso momento, el resto del universo continuaría su curso sin la más mínima alteración. No habría un desvío en las órbitas de otras galaxias, no habría un momento de luto cósmico, ni siquiera habría una nota de pie de página en la historia del tiempo. Somos un accidente químico en una mota de polvo que flota en un rayo de sol, perdidos en un teatro tan vasto que nuestra presencia no alcanza ni siquiera la categoría de susurro. Pero es precisamente en esta insignificancia donde reside la paradoja más asombrosa de nuestra existencia. Somos lo suficientemente pequeños como para no importar en el gran esquema de las cosas, pero somos lo suficientemente complejos y audaces como para haber mirado hacia afuera y haber mapeado el mismísimo abismo que nos ignora. No somos el centro del universo, pero somos la parte del universo que ha decidido abrir los ojos y preguntarse ¿por qué está aquí? Tal vez el universo no sea demasiado grande. Tal vez es simplemente que nosotros somos la única ventana a través de la cual esa inmensidad puede finalmente contemplarse a sí misma. La verdad sobre nuestro tamaño es perturbadora, sí, pero también es el recordatorio más potente de que, en medio de la nada absoluta, el simple hecho de que usted esté aquí, procesando estas palabras y comprendiendo su propia pequeñez, es el evento más extraordinario de todo el cosmos. Cierre los ojos e intente recordar el salón de clases donde, siendo apenas un niño, vio por primera vez un mapa del sistema solar. Probablemente era un póster colorido, pegado a una pared de concreto, donde el Sol ocupaba un rincón majestuoso y los 8 planetas se alineaban en una fila ordenada, casi como cuentas en un collar, cada uno a una distancia razonable del siguiente. Es una imagen reconfortante. Nos hace sentir que vivimos en un vecindario, en un ecosistema donde Marte está ahí al lado, y Júpiter es un vecino gigante pero alcanzable. Sin embargo, esa imagen es, posiblemente, la mentira más piadosa y distorsionadora que se le ha contado a la humanidad. La realidad no es un vecindario, es un abismo de una desolación tan absoluta que nuestro cerebro, evolucionado para calcular distancias entre árboles o el alcance de una lanza, simplemente se bloquea al intentar procesarla. Para comprender la verdadera escala de nuestra soledad, debemos destruir ese mapa escolar y reconstruirlo desde cero, utilizando una escala que podamos tocar. Imagine que tiene en la palma de su mano una pequeña semilla de pimienta negra, de apenas unos 2 o 3 milímetros de diámetro. En este nuevo mapa mental, esa semilla es la Tierra. Es todo lo que conocemos. Cada cordillera, cada océano, cada guerra que se ha librado y cada persona que usted ha amado o conocerá jamás. Todo comprimido en esa pequeña mota oscura. Si queremos ser precisos, tendríamos que colocar a la Luna a nuestro lado. La Luna, en esta escala, sería un minúsculo grano de arena, apenas visible al ojo humano, situado a unos 30 centímetros de su semilla de pimienta. Esa es la distancia máxima que los seres humanos han logrado recorrer en toda su historia. Un paso de 30 centímetros en un universo que no tiene fin. Pero ahora, busquemos al Sol. En este modelo, el Sol no es una moneda ni un plato. Es una esfera masiva del tamaño de una pelota de playa, de unos 60 o 70 centímetros de diámetro. Para colocarla en el lugar correcto respecto a nuestra semilla de pimienta, no podríamos dejarla sobre la misma mesa.
Tendríamos que salir de la habitación, cruzar el pasillo y caminar exactamente 30 metros de distancia. Imagine eso por un segundo. Usted está en un extremo de una plaza con su semilla de pimienta y a 30 metros de distancia hay una pelota de playa. Entre usted y esa pelota no hay absolutamente nada. No hay hilos, no hay marcas, no hay rastro de materia sólida, solo un vacío invisible. Esta es la ilusión de proximidad. Nos gusta pensar que el sistema solar está lleno de cosas, pero la verdad es que es un desierto geográfico. Si quisiéramos añadir a Marte a nuestro modelo, tendríamos que caminar otros 15 o 20 metros más allá de la Tierra, alejándonos de la pelota de playa. Para cuando llegamos a Marte, estaríamos a unos 45 o 50 metros del Sol. Si miráramos hacia atrás, nuestra pelota de playa solar empezaría a verse pequeña y nuestra semilla de pimienta terrestre sería prácticamente imposible de encontrar en el suelo. ¿Y Marte? Nuestro gran objetivo de colonización sería apenas otra semilla de pimienta, incluso más pequeña, perdida en la inmensidad de un estacionamiento vacío. Pero el horror de la distancia solo acaba de empezar. Los planetas interiores, Mercurio, Venus, Tierra y Marte, son solo el vestíbulo de nuestra casa. Para encontrar a Júpiter, el rey de los planetas, tendríamos que caminar más de 150 metros desde nuestro sol de playa. Júpiter sería una naranja grande, pero estaría a 1,5 cuadras de distancia de la fuente de luz. Saturno estaría a 300 metros, Urano a 600 metros y Neptuno, el último planeta oficial, se encontraría a casi 1 kilómetro de distancia de la pelota de playa original. Visualice la escena: una pelota de playa en el centro de una ciudad. 1 kilómetro más allá, una pequeña ciruela llamada Neptuno. En ese kilómetro de radio, todo lo que hay son un puñado de semillas y frutas pequeñas esparcidas al azar, separadas por cientos de metros de vacío absoluto. Si usted fuera un viajero en ese espacio, la sensación no sería la de estar visitando planetas, sino la de estar perdido en un océano de oscuridad total, donde, de vez en cuando, cada muchas horas o días de navegación, se encuentra con un pequeño punto de luz que no es más que una roca congelada o una bola de gas. Esta vacuidad tiene consecuencias físicas que desafían nuestra intuición sobre la comunicación y la luz. Estamos acostumbrados a que, cuando encendemos una lámpara, la habitación se ilumina al instante. En nuestra escala cotidiana, la luz es instantánea, pero en el sistema solar, la luz es un mensajero que viaja con una lentitud desesperante. Cuando el Sol emite un fotón, ese fotón debe cruzar los 30 metros de nuestro modelo, los 150 millones de kilómetros reales, a una velocidad de 300,000 kilómetros por segundo. Le toma 8 minutos y 20 segundos llegar a nosotros. Esto significa que nunca vemos el Sol ahora. Vemos una versión del Sol que ya es vieja. Si el Sol explotara en este instante, seguiríamos disfrutando de un atardecer perfecto, los niños seguirían jugando en los parques y los astrónomos seguirían observando sus manchas solares sin notar nada extraño durante 8 largos minutos. Seríamos habitantes de un mundo condenado, viviendo en un tiempo prestado, iluminados por el fantasma de una estrella que ya no existe. Y si nos alejamos más, hacia los gigantes gaseosos, el retraso es de horas. Una señal de radio enviada desde Neptuno tarda 4 horas en llegar a la Tierra. Si usted estuviera en Neptuno y enviara un mensaje de hola, tendría que esperar 8 horas para recibir una respuesta que viajara a la velocidad de la luz. El espacio no es solo una barrera de distancia, es una barrera de tiempo que nos mantiene aislados en burbujas de causalidad distintas. La mayoría de la gente cree que el sistema solar termina en Neptuno, pero la realidad es mucho más sombría y vasta. Más allá de Neptuno se extiende el cinturón de Kuiper, una región de escombros helados donde Plutón es solo uno de los miles de objetos que orbitan en una penumbra perpetua. Y más allá de eso, a una distancia que hace que nuestro modelo de 1 kilómetro parezca ridículo,
se encuentra la nube de Oort. Esta es una cáscara esférica de billones de cometas y rocas que marca el límite verdadero de la influencia gravitatoria del Sol. Para llegar al borde de la nube de Oort, la luz del Sol, que tardó 8 minutos en llegar a la Tierra, debe viajar durante más de 1 año y medio. Es aquí donde la escala humana se rompe por completo. Todo lo que hemos construido, desde las pirámides de Egipto hasta la Estación Espacial Internacional, existe dentro de un sistema donde la luz apenas tarda unos minutos en cruzar las partes importantes. Pero el sistema solar completo es una esfera de oscuridad que se extiende por años luz. Somos como una familia de hormigas, viviendo en una brizna de hierba en medio de las llanuras de Siberia, creyendo que nuestra brizna es el mundo entero porque no podemos ver más allá del siguiente centímetro de barro. Incluso nuestras sondas espaciales más veloces, como la Voyager 1, que ha estado viajando a 60.000 kilómetros por hora durante más de 45 años, apenas han comenzado a arañar la superficie de este vacío. La Voyager 1 es el objeto fabricado por el hombre que más lejos ha llegado. En 1990, a petición de Carl Sagan, la sonda giró su cámara por última vez y tomó una fotografía de la Tierra desde una distancia de 6.000 millones de kilómetros. El resultado fue el punto azul pálido. En esa imagen, la Tierra no es una semilla de pimienta, es menos que un píxel. Es un punto de luz casi invisible, suspendido en una mota de polvo atrapada en un rayo de sol. Sagan escribió que esa foto subraya nuestra responsabilidad de tratarnos más amablemente los unos a los otros, porque en toda esa inmensidad no hay ninguna señal de que alguien vaya a venir a salvarnos de nosotros mismos. Pero más allá de la filosofía, la foto revela la aterradora verdad física. Somos espacialmente insignificantes. El sistema solar no es una estructura sólida. Es un vacío con apenas unas impurezas llamadas planetas. Si un gigante cósmico pasara una aspiradora por nuestro sistema solar y se llevara todos los planetas, lunas y asteroides, el sistema solar seguiría pareciendo, a efectos prácticos, exactamente igual. La cantidad de materia que contienen los planetas es tan despreciable, comparada con el volumen de espacio vacío que ocupan sus órbitas, que nuestra existencia es, estadísticamente, un redondeo hacia cero. Vivimos en la ilusión de que el espacio está allá arriba, pero nosotros estamos en el espacio. Estamos cayendo a través de un vacío insondable, protegidos solo por una capa de gas tan fina que, en nuestra escala de la semilla de pimienta, sería más delgada que el barniz de una uña. La ilusión de proximidad es un mecanismo de defensa psicológico. Si aceptáramos plenamente lo lejos que estamos de cualquier otra cosa, si sintiéramos de verdad los millones de kilómetros de radiación y nada que nos separan del siguiente refugio posible, quizás no podríamos salir de la cama por la mañana. El sistema solar es un desierto de una pureza aterradora, donde los oasis están separados por distancias que la mente humana no fue diseñada para comprender. Y lo más perturbador no es lo lejos que están los planetas entre sí, sino el hecho de que, una vez que logras cruzar ese desierto y llegas al borde de nuestro sistema, lo que encuentras no es el final del viaje, sino un muro de silencio aún más vasto, un abismo que separa a nuestra estrella de la siguiente y que hace que todo el sistema solar parezca, en comparación, un punto microscópico en una noche sin estrellas. Estamos atrapados en una isla de luz, rodeados por un océano de nada, y apenas estamos empezando a entender cuán pequeño es nuestro bote. Una vez que dejamos atrás los límites difusos de la nube de Oort, una vez que la última influencia gravitatoria del Sol se desvanece en el frío absoluto, nos enfrentamos a una barrera que no está hecha de piedra, ni de gas, ni de fuego. Es una barrera hecha de tiempo y de una ausencia tan vasta que el lenguaje humano apenas tiene adjetivos para describirla. Bienvenidos al medio interestelar, el gran vacío que separa a nuestro hogar de su vecino más cercano. En los mapas,
La distancia entre el Sol y la estrella más próxima, Próxima Centauri, parece un pequeño salto, un espacio en blanco que simplemente hay que cruzar. Pero en la realidad física, ese espacio en blanco es un muro de luz, un abismo de 40 billones de kilómetros que redefine nuestra comprensión de la soledad. Para intentar visualizar esta cifra, 40.000, 0,0 de kilómetros, olvidemos por un momento los números y volvamos a nuestra escala de la semilla de pimienta. Si recuerda, en esa escala, la Tierra era una semilla y el Sol una pelota de playa situada a 30 metros de distancia. El sistema solar entero, hasta Neptuno, ocupaba aproximadamente 1 kilómetro a la redonda. En ese mismo mapa, ¿dónde estaría Próxima Centauri, la estrella más cercana? No estaría en la siguiente calle, ni en la ciudad vecina. Para colocar la siguiente pelota de playa en nuestro modelo a escala, tendríamos que viajar aproximadamente 8.000 kilómetros. Si usted puso su sol de playa en el centro de Madrid, tendría que viajar hasta la Ciudad de México o hasta el corazón de África para colocar la siguiente estrella. Entre esas dos pelotas de playa, separadas por un océano y un continente enteros, no hay absolutamente nada, ni un grano de arena, ni una brizna de hierba, ni un suspiro de calor. Solo un desierto negro de una pureza aterradora. Esta es la realidad del cosmos. El universo no es un lugar lleno de estrellas. Es un vacío inimaginable donde, de vez en cuando, aparecen motas de materia separadas por distancias tan absurdas que la comunicación entre ellas parece un milagro. Hablemos de la tecnología necesaria para cruzar este abismo. A menudo, la ciencia ficción nos ha malcriado con motores de curvatura y saltos al hiperespacio, dándonos la falsa sensación de que las estrellas están ahí mismo. Pero la física es un carcelero cruel. La nave más rápida que la humanidad ha lanzado jamás al espacio profundo es la Voyager 1, que viaja a unos vertiginosos 17 kilómetros por segundo. A esa velocidad, usted podría cruzar los Estados Unidos de costa a costa en menos de 4 minutos. Sin embargo, si apuntáramos la Voyager 1 directamente hacia Próxima Centauri, la sonda tardaría unos 73.000 años en llegar, 7 decenas de milenios. Para poner esto en perspectiva, hace 73.000 años, el Homo sapiens todavía compartía el planeta con los neandertales. No habíamos inventado la agricultura, ni la escritura, ni la rueda. Prácticamente toda la historia de la civilización humana, desde las primeras cuevas pintadas hasta el iPhone, cabría 7 veces dentro del tiempo que nos tomaría llegar a la estrella de al lado. Si enviáramos una misión hoy, los descendientes de los astronautas que llegaran a Próxima Centauri habrían evolucionado en una especie distinta. Habrían olvidado el idioma de sus ancestros y la Tierra sería para ellos un mito religioso, una leyenda de un mundo verde que se perdió en la neblina de los eones. Pero supongamos que logramos construir algo mucho más rápido. Digamos que logramos dominar la propulsión nuclear y alcanzamos una velocidad que hoy nos parece imposible. Aún así, nos chocaríamos contra el límite de velocidad del universo, la velocidad de la luz. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Es lo más rápido que cualquier información puede moverse. Y aquí es donde el espacio se vuelve verdaderamente perturbador. Próxima Centauri está a 4,2 años luz de distancia. Esto significa que la luz, esa entidad casi mágica que cruza planetas en un parpadeo, tarda más de 4 años en recorrer el vacío entre nosotros y nuestro vecino. Cuando usted sale al jardín en una noche despejada y mira hacia la constelación de Centauro, si vive en el hemisferio sur, la luz de Próxima que toca sus pupilas no es la luz de esta noche. Es luz que salió de esa estrella cuando usted quizás estaba en otro trabajo, o cuando sus hijos eran más pequeños, o antes de una pandemia global. Usted no está viendo la estrella, está viendo un registro histórico. Si Próxima Centauri hubiera explotado hace 2 años, nosotros seguiríamos viéndola brillar en el cielo con total normalidad durante otros 2 años más.
Vivimos en un universo de fantasmas, donde la información tarda tanto en llegar que nunca podemos estar seguros de qué estrellas siguen vivas y cuáles se han apagado ya. El cielo nocturno es un cementerio de luces antiguas, un rompecabezas de diferentes épocas superpuestas en una sola imagen. ¿Y qué encontraríamos si finalmente lográramos cruzar ese muro de luz? Próxima Centauri no es un sol majestuoso como el nuestro. Es una enana roja, una estrella pequeña, fría y violenta. Tiene apenas el 12% de la masa del Sol y emite una luz rojiza y tenue que haría que un mediodía en un planeta allí se sintiera como el crepúsculo eterno en la Tierra. Sabemos que tiene al menos un planeta, Próxima b, un mundo rocoso que orbita en la zona habitable. Pero habitable es un término generoso. Debido a la naturaleza inestable de las enanas rojas, Próxima b es bombardeada constantemente por llamaradas solares miles de veces más potentes que las que sufre la Tierra, lo que probablemente ha arrancado su atmósfera y frito cualquier posibilidad de vida biológica tal como la conocemos. El viaje hacia Próxima Centauri nos revela una verdad que hiere el ego humano. El espacio entre las estrellas es una zona muerta. Durante los años o décadas que duraría el viaje, incluso a velocidades cercanas a la de la luz, los astronautas no verían nada por las ventanas de su nave. No habría nebulosas coloridas pasando a toda velocidad, ni asteroides que esquivar. La densidad del medio interestelar es tan baja que hay apenas unos pocos átomos de hidrógeno por cada centímetro cúbico. Es un vacío más perfecto que cualquier vacío que podamos crear en un laboratorio en la Tierra. Es un silencio absoluto que dura años. Un naufragio en un mar de nada donde la única compañía es el eco de tus propios instrumentos. Esta distancia infinita actúa como una cuarentena cósmica. Si existieran otras civilizaciones allá afuera, y es estadísticamente probable que existan, estarían tan aisladas como nosotros por este mismo muro de luz. Imaginen una conversación por radio entre la Tierra y una civilización en Próxima Centauri. Usted envía un mensaje diciendo, ¿hay alguien ahí? El mensaje viaja a la velocidad de la luz y tarda 4,2 años en llegar. La otra civilización lo recibe, lo traduce y responde inmediatamente. Sí, aquí estamos. Esa respuesta tarda otros 4,2 años en volver. Para cuando usted escucha el sí, han pasado casi 9 años desde que hizo la pregunta. No es una conversación, es un intercambio de monólogos a través de un abismo de tiempo. Cualquier esperanza de una comunidad galáctica, de un comercio interestelar o de una defensa común se desmorona ante la simple e implacable realidad de la distancia. Pero el horror no reside solo en la distancia, sino en la escala de lo que sigue. Próxima Centauri es la estrella de al lado, la que está puerta con puerta. Si nos cuesta tanto procesar el vacío que nos separa de ella, ¿cómo podemos siquiera empezar a imaginar el resto? Solo en nuestra galaxia hay estrellas que están a 20, 000, 50.000 o 100.000 años luz de distancia. La luz que vemos de las estrellas en el otro lado de la Vía Láctea salió de allí cuando nuestra especie ni siquiera existía como tal. Estamos mirando hacia atrás en el tiempo profundo cada vez que alzamos la vista. El muro de luz de Próxima Centauri es nuestra primera gran lección de humildad interestelar. Nos enseña que el universo no fue diseñado para que lo recorriéramos. Las leyes de la física parecen haber establecido límites estrictos para evitar que las chispas de vida en diferentes estrellas se mezclen. Somos como prisioneros en celdas de aislamiento, capaces de vernos a través de pequeñas ventanas, nuestros telescopios, pero físicamente incapaces de tocarnos o de hablar en tiempo real. En este punto de nuestro viaje, apenas hemos salido del porche de nuestra casa y ya nos sentimos abrumados por la magnitud del vacío. Hemos comprendido que nuestro Sol es solo una mota y que la distancia a la siguiente mota es tan grande que la historia humana entera parece un suspiro en comparación. Pero lo que todavía no hemos hecho
es mirar el mapa completo, porque Próxima Centauri es solo una de las 400.000 millones de estrellas que forman nuestra galaxia. Si el vacío entre dos estrellas es así de aterrador, imagine lo que sucede cuando intentamos contar cada estrella, cada sistema planetario y cada abismo intermedio en la estructura colosal que llamamos la Vía Láctea. Estamos a punto de dejar atrás la escala de los años y entrar en la escala de los eones, donde el tiempo mismo empieza a perder su significado, y nosotros, como especie, empezamos a desaparecer por completo del mapa. Si el abismo que nos separa de la estrella más cercana ya resultaba insoportable para la razón humana, lo que viene a continuación es, sencillamente, el naufragio definitivo de nuestra identidad como especie. Hasta ahora, hemos hablado de vecindarios y de muros de luz que separan casas individuales, pero ahora debemos alejarnos tanto que incluso esos muros desaparecen, tanto que el Sol y Próxima Centauri se funden en un solo punto indistinguible, perdiéndose en una estructura tan vasta que la mente no solo no puede comprenderla, sino que instintivamente intenta rechazarla: la Vía Láctea. Nuestra galaxia es un remolino colosal de gas, polvo y estrellas, una espiral majestuosa que flota en el vacío. Pero las palabras colosal o majestuosa se quedan cortas. Para entender la magnitud de este naufragio estelar, recurramos de nuevo a los números, aunque estos ya no sirvan para medir, sino para humillar. Se estima que la Vía Láctea alberga entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas. La cifra es tan astronómica que hemos perdido la sensibilidad hacia ella. Para recuperar esa sensibilidad, hagamos un ejercicio mental de paciencia absoluta. Imagine que usted tiene la tarea de contar cada una de las estrellas de nuestra galaxia. Se sienta en una silla y con un cronómetro cuenta una estrella por segundo. 1, 2, 3. No se detiene para comer, ni para dormir, ni para parpadear. Al cabo de un día, habría contado 86.400 estrellas. Después de casi 12 días de vigilia ininterrumpida, llegaría al primer millón. Para llegar a los 1.000 millones, apenas una fracción de la galaxia, usted tendría que estar sentado contando durante 32 años seguidos. Pero para terminar de contar las 400,000 millones de estrellas que componen nuestro hogar galáctico, usted necesitaría más de 12.000 años. Piense en lo que eso significa. Si un ser humano hubiera empezado a contar las estrellas de la Vía Láctea al final de la última glaciación, cuando la humanidad apenas comenzaba a experimentar con la agricultura y vivía en chozas de barro, todavía hoy, en pleno siglo XXI, no habría terminado. Habría visto pasar el auge y la caída del Imperio Romano, el descubrimiento de América, la revolución industrial y la llegada del hombre a la Luna. Y todavía le quedarían miles de años de conteo por delante. Somos los habitantes de un sistema que es tan vasto que ni siquiera nuestra historia completa como civilización alcanza para enumerar sus componentes. Cada una de esas chispas que usted contaría es un sol. Muchos son más pequeños que el nuestro, pero otros son tan gigantescos que, si se colocaran en el lugar del Sol, tragarían la órbita de Júpiter. Y casi todos ellos, según los datos más recientes, poseen sus propios sistemas de planetas, lunas y asteroides. Estamos hablando de billones de mundos, de una cantidad de territorio tan abrumadora que la Tierra deja de ser una semilla de pimienta para convertirse en un átomo invisible perdido en el fondo del océano. Sin embargo, el naufragio no es solo una cuestión de números, sino de ubicación. En el gran mapa de la Vía Láctea, nosotros no somos el centro de nada. Nuestra galaxia tiene unos 100.000 años luz de diámetro. Si pudiéramos verla desde arriba, parecería un disco brillante con brazos espirales que nacen de un núcleo denso y cegador. Nosotros estamos situados a unos 26.000 años luz del centro, en una región conocida como el Brazo de Orión. En términos urbanísticos, no vivimos en el centro de la ciudad, ni siquiera en los barrios residenciales elegantes. Vivimos
en un suburbio monótono, periférico y profundamente ordinario. Desde nuestra posición, el centro de la galaxia es un lugar de una violencia y una densidad que desafían la imaginación. Allí, las estrellas están tan cerca unas de otras que las noches en un planeta hipotético nunca serían oscuras. El cielo estaría permanentemente encendido por la proximidad de miles de soles. En el corazón mismo de ese núcleo habita un monstruo, Sagitario A, un agujero negro supermasivo con la masa de 4 millones de soles, un lugar donde el espacio y el tiempo se retuercen hasta romperse. Comparado con ese corazón palpitante y peligroso, nuestro rincón de la galaxia es un desierto silencioso. El Sol es una estrella de tipo G, una enana amarilla absolutamente común, una de tantas millones que pueblan los brazos espirales. Si un observador estuviera situado en el centro de la galaxia y utilizara el telescopio más potente que la física permite construir, no podría encontrar nuestro Sol. Sería como intentar encontrar un grano de arena específico en una playa de 1000 kilómetros de largo, mientras una tormenta de arena oscurece la vista. El Sol es una chispa indistinguible, una nota perdida en una sinfonía de 400.000 millones de instrumentos. Y hay un factor adicional que hace que nuestro naufragio sea aún más solitario: el polvo interestelar. A menudo pensamos que el espacio es transparente, pero la Vía Láctea está llena de nubes colosales de gas y polvo cósmico que actúan como una densa niebla. Estas nubes bloquean la luz visible, lo que significa que, incluso con los mejores telescopios ópticos, solo podemos ver una pequeña fracción de nuestra propia galaxia. Estamos como en el interior de un bosque inmenso y oscuro durante una noche de neblina. Podemos ver los árboles que están a unos pocos metros, pero el resto de la selva permanece oculto, una presencia masiva que intuimos, pero que no podemos observar directamente. Lo que vemos en el cielo nocturno, esa banda lechosa que cruza el firmamento, es solo la luz de las estrellas más cercanas y brillantes que logran atravesar la bruma. El resto, la inmensa mayoría de la galaxia, es un territorio prohibido para nuestros ojos, un mapa que solo podemos reconstruir mediante ondas de radio e infrarrojos, como un ciego que intenta imaginar un palacio tocando las paredes. En este naufragio, el tiempo también juega un papel perturbador. La Vía Láctea no es estática, está rotando. El Sol, junto con la Tierra y todo el sistema solar, se desplaza a una velocidad de unos 800,000 kilómetros por hora en una órbita circular alrededor del centro galáctico. A pesar de esa velocidad increíble, la galaxia es tan grande que al Sol le toma aproximadamente 230 millones de años completar una sola vuelta. A este periodo lo llamamos un año galáctico. Piense en lo que esto implica para nuestra percepción de la historia. La última vez que el sistema solar estuvo en la posición actual de su órbita galáctica, los seres humanos no existían. No existían los mamíferos tal como los conocemos. Los dinosaurios apenas estaban comenzando su dominio sobre la Tierra y el supercontinente Pangea todavía no se había dividido. En toda la existencia de nuestra especie, apenas nos hemos movido 1 milímetro en el gran reloj de la galaxia. Somos efímeros, criaturas que nacen y mueren en una fracción infinitesimal de un segundo galáctico, mientras el gran remolino de estrellas sigue girando, indiferente a nuestras civilizaciones que florecen y se marchitan como moho en una roca. Este aislamiento galáctico plantea preguntas inquietantes sobre la vida. Si hay 400.000 millones de estrellas y casi todas tienen planetas, las probabilidades matemáticas de que estemos solos parecen nulas. Sin embargo, la inmensidad de la galaxia actúa como una barrera insalvable. Las distancias son tan grandes que incluso si la Vía Láctea estuviera llena de civilizaciones tecnológicas, lo más probable es que nunca sepamos de ellas. Una civilización podría nacer, alcanzar su apogeo,
construir maravillas espaciales y extinguirse por completo en un brazo de la galaxia. Y nosotros, en el brazo de al lado, nunca recibiríamos ni una señal de su existencia. Sus señales de radio, debilitadas por la distancia y absorbidas por el polvo cósmico, llegarían a nosotros miles de años después de que el último miembro de esa especie hubiera muerto. La Vía Láctea es un cementerio de posibilidades, un lugar donde la luz de los mundos muertos sigue viajando por el vacío, contándonos historias de lugares que ya no existen. Cuando miramos la Vía Láctea, no estamos mirando una estructura sólida, estamos mirando un naufragio de proporciones épicas. Somos náufragos en una balsa de cristal y hierro, nuestro planeta, flotando en un mar de estrellas tan profundo que no tiene fondo. Y lo más aterrador es que, a pesar de su tamaño, la Vía Láctea no es el final. Al igual que el Sistema Solar, resultó ser solo una mota en la galaxia. La galaxia misma está a punto de convertirse en algo insignificante, porque la Vía Láctea no es el universo, es solo una célula en un cuerpo mucho más grande, una fibra de luz en una red colosal que se extiende por el vacío. Si el pensamiento de 400.000 millones de soles le hace sentir pequeño, prepárese, porque estamos a punto de salir de nuestra galaxia para descubrir que la Vía Láctea, con toda su gloria y sus agujeros negros y sus miles de millones de mundos, es solo un píxel en una estructura llamada la Niaquea. Estamos a punto de ver cómo las galaxias enteras se convierten en puntos de luz y cómo el mapa del universo empieza a parecerse menos a un cielo estrellado y más a un sistema nervioso biológico, donde nosotros no somos ni siquiera un impulso eléctrico. El naufragio continúa y las aguas son cada vez más profundas y oscuras. Pero no hay vuelta atrás. Una vez que has visto la escala de tu propia insignificancia, el mundo que dejaste atrás, con sus fronteras y sus problemas diarios, nunca vuelve a parecer el mismo. El universo no solo es más grande de lo que imaginamos, es más grande de lo que somos capaces de imaginar, y la Vía Láctea es solo el primer paso hacia el olvido total. Llegados a este punto de nuestro viaje, la mente humana suele experimentar una especie de vértigo metafísico. Hemos aceptado, no sin dificultad, que la Tierra es un grano de arena en el sistema solar y que el Sol es una chispa indistinguible en el inmenso remolino de la Vía Láctea. Pero ahora debemos prepararnos para el golpe final a nuestro ego antropocéntrico. Debemos alejarnos tanto que la Vía Láctea entera, con sus 400,000 millones de estrellas y sus agujeros negros hambrientos, deje de ser un universo en sí mismo para convertirse en algo mucho más humillante, una simple partícula de polvo flotando en una corriente de aire. Bienvenidos a la Niaquea, la estructura que redefine el concepto de hogar y que nos demuestra que, en el cosmos, las fronteras son una ilusión de nuestra propia ignorancia. Para entender dónde estamos realmente, primero debemos salir de nuestra galaxia y observar el vecindario inmediato. El espacio que separa a las galaxias es, si cabe, mucho más desolador que el espacio entre las estrellas. Si la Vía Láctea fuera un disco de música del tamaño de un plato, la galaxia de Andrómeda, nuestra vecina más cercana de gran tamaño, estaría a unos 7 metros de distancia. Entre esos dos platos no hay prácticamente nada. Es un vacío tan puro que incluso los átomos individuales de hidrógeno son raros. Sin embargo, estas dos galaxias, junto con otras 50 más pequeñas, forman lo que los astrónomos llaman el grupo local. Durante décadas, pensamos que el grupo local era nuestra unidad básica de pertenencia, nuestra pequeña tribu en el vacío. Creíamos que, más allá de este grupo, el universo era simplemente un desorden de otras galaxias esparcidas al azar. Estábamos equivocados. En el año 2014, un equipo de astrónomos liderado por Brent Tully, de la Universidad de Hawái, logró algo que parecía imposible.
cartografiar el movimiento de las galaxias no por su posición estética, sino por su flujo gravitatorio. Imaginen que están intentando mapear un país entero en medio de una niebla absoluta. No pueden ver las ciudades, pero pueden sentir hacia dónde fluyen los ríos. Si todos los ríos de una región fluyen hacia un mismo valle central, pueden deducir que esa región es una unidad geográfica, una cuenca hidrográfica. Tully y su equipo hicieron lo mismo con el universo. Midieron las velocidades de miles de galaxias y descubrieron que la Vía Láctea no está flotando a la deriva de forma errática. Formamos parte de una cuenca colosal de galaxias que se mueven al unísono, una estructura que llamaron Laniakea. Laniakea es un supercúmulo de galaxias. El nombre, que en hawaiano significa cielos inconmensurables, es una descripción literal de la realidad que nos rodea. Esta estructura se extiende a lo largo de 520 millones de años luz. Para poner esto en perspectiva, recuerden que la luz tarda 8 minutos en llegar del Sol a la Tierra. Para cruzar la Laniakea, esa misma luz tendría que viajar durante 520 millones de años. Eso significa que cuando vemos los límites de nuestra propia estructura cósmica, estamos viendo luz que salió de allí antes de que los primeros animales complejos caminaran sobre la superficie de la Tierra. No estamos mirando un mapa, estamos mirando la arqueología de la luz. Dentro de la Laniakea residen aproximadamente 100.000 galaxias. No estrellas, sino galaxias. Si multiplicamos esas 100.000 galaxias por el promedio de estrellas que tiene cada una, digamos 200,000 millones, el número resultante es una cifra que la mente humana no puede procesar de forma lógica. Estamos hablando de 20.000 billones de estrellas, y cada una de esas estrellas es un sol potencial, con sus propios planetas, sus propias lunas y sus propias posibilidades de vida. En este nivel de escala, la Vía Láctea es solo un punto de luz microscópico, un píxel en una imagen de ultra alta definición que apenas estamos empezando a revelar. Lo más fascinante de la Laniakea es su apariencia. Cuando los científicos crearon las primeras visualizaciones tridimensionales de este supercúmulo, el resultado no se parecía a nada que hubiéramos visto en los libros de astronomía tradicionales. La Laniakea no es una esfera, ni un disco. Se parece a una fibra nerviosa, a un filamento biológico o a la ramificación de una raíz. Son hilos delgados de galaxias que se entrelazan y se estiran a través del vacío, convergiendo hacia un centro común. Esta apariencia ha llevado a muchos a trazar analogías inquietantes. A gran escala, el universo parece un cerebro colosal o un sistema circulatorio. Nosotros somos menos que un microbio en una de esas venas de luz. Pero, ¿hacia dónde fluye este río de galaxias? Aquí es donde la historia de la Laniakea se vuelve un thriller cósmico. Todas las galaxias dentro de este supercúmulo, incluyendo la nuestra, están siendo arrastradas hacia una región del espacio que no podemos ver claramente. Los astrónomos han llamado a este punto el Gran Atractor. Es una anomalía gravitatoria de una masa tan vasta que está alterando el movimiento de miles de galaxias en un radio de cientos de millones de años luz. El Gran Atractor se encuentra en la dirección de la constelación de Centauro, pero hay un problema. Nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, nos bloquea la vista. El polvo y las estrellas de nuestro propio disco galáctico crean lo que se conoce como la zona de evitación, un punto ciego en nuestro mapa del cielo. Es una ironía cruel. Somos capaces de ver galaxias a miles de millones de años luz de distancia, pero no podemos ver claramente lo que está tirando de nosotros debido a que nuestra propia casa nos tapa la ventana. El Gran Atractor es como un remolino invisible en el fondo del océano que arrastra todo hacia su centro, y nosotros somos parte de la carga que se dirige inevitablemente hacia él. Sin embargo, la escala de la Laniakea nos enseña algo aún más perturbador sobre la inexistencia de fronteras. En la Tierra
estamos obsesionados con las líneas divisorias, países, continentes, océanos. Pero en el cosmos, la Niaquea no tiene un muro que la separe del resto del universo. Es simplemente una zona donde la gravedad es lo suficientemente fuerte como para mantener a las galaxias unidas en un baile común. Más allá de la Niaquea, existen otros supercúmulos, Perseus Piscis, Shapley, Coma, y entre ellos existen los vacíos, regiones del espacio donde no hay absolutamente nada durante cientos de millones de años luz. Imagine por un momento que está viajando en una nave que puede moverse a velocidades imposibles. Sale de la Vía Láctea, cruza el grupo local y se adentra en uno de estos vacíos, como el vacío de Boötes. Durante millones de años de viaje, usted miraría por la ventana y no vería nada, ni una estrella, ni una galaxia, ni un átomo. Sería una oscuridad tan absoluta que sus sentidos se colapsarían. Estos vacíos son las verdaderas mayorías del universo. La materia, las galaxias y la vida son solo los bordes delgados de una red cósmica que envuelve burbujas de nada. La Niaquea es solo una de esas frágiles fibras de existencia en medio de un océano de vacío. La existencia de la Niaquea destruye cualquier noción de propiedad o de importancia territorial. ¿Qué significa ser ciudadano de un país o habitante de un planeta cuando tu hogar real es una estructura de 500 millones de años luz que se mueve hacia un atractor invisible? En este nivel de magnitud, la política, la economía y las preocupaciones humanas se disuelven. Si una galaxia entera dentro de la Niaquea desapareciera mañana, una galaxia con sus 200.000 millones de soles, la estructura del supercúmulo ni siquiera se inmutaría. El flujo gravitatorio continuaría igual. La fibra de luz seguiría brillando. Somos parte de un organismo tan vasto que nuestra escala individual no es solo pequeña, es inexistente. Esta estructura también nos obliga a replantearnos nuestra comprensión de la realidad. La Niaquea no es un objeto sólido, es una red de influencias. Es una danza de sombras y luces dictada por la materia oscura, esa sustancia misteriosa que no podemos ver, pero que proporciona el andamiaje gravitatorio sobre el cual se construyen las galaxias. Nosotros solo vemos la espuma en la cresta de la ola. Las galaxias brillantes son solo la parte visible de una arquitectura de materia oscura, mucho más masiva que mantiene a la Niaquea unida. Somos los pasajeros de una red invisible, moviéndonos a través del tiempo hacia un destino que apenas comprendemos. El estudio de la Niaquea es la prueba definitiva de que vivimos en una era de descubrimientos sin precedentes, pero también de una humildad aterradora. Hace apenas 100 años, ni siquiera sabíamos que existían otras galaxias. Pensábamos que la Vía Láctea era todo lo que había. Hoy sabemos que nuestra galaxia es solo una de las 100 que forman la Niaquea, y que la Niaquea es solo uno de los millones de supercúmulos que forman la red cósmica. Al observar los mapas de la Niaquea, uno no puede evitar sentir que el universo tiene una estructura orgánica. Las galaxias fluyen como células en el torrente sanguíneo de un gigante. ¿Es posible que el universo mismo sea una forma de organización que todavía no tenemos la capacidad de comprender? ¿O es simplemente que las leyes de la física, al operar a escalas tan masivas, imitan las formas que la naturaleza utiliza en la Tierra para distribuir energía y nutrientes? Sea cual sea la respuesta, la verdad sobre la Niaquea es que nos ha quitado el suelo bajo los pies. Ya no estamos en un planeta estable, ni en un sistema solar predecible, ni en una galaxia solitaria. Estamos en una caída libre colectiva. Estamos en un viaje a través de una fibra de luz, arrastrados por fuerzas que no podemos ver, hacia un centro que no podemos comprender, en un mapa que no tiene fronteras. Y justo cuando pensamos que hemos alcanzado el límite máximo de lo que podemos imaginar, el horizonte se expande una vez más, porque la Niaquea, con sus 520 millones de años luz de extensión,
es solo una pequeña fracción del universo observable. Estamos a punto de dar el último paso, el paso hacia el límite de la luz misma, donde el espacio se expande más rápido que la capacidad de nuestros ojos para verlo, y donde la verdadera escala del universo finalmente nos borra de la ecuación. Hemos llegado finalmente al borde del precipicio, al límite último de todo lo que puede ser conocido, visto o incluso imaginado. Después de haber navegado por el vacío entre los planetas, de haber cruzado el muro de luz de las estrellas cercanas y de habernos perdido en los filamentos colosales de la Laniakea, nos enfrentamos ahora a la frontera definitiva, el universo observable. Esta es una esfera teórica, centrada en usted, en este preciso momento, que abarca todo lo que la luz ha tenido tiempo de recorrer desde que el tiempo mismo comenzó hace 13.800 millones de años. Pero no se deje engañar por la cifra de la edad del cosmos. Debido a que el espacio se ha estado expandiendo mientras la luz viajaba, esta esfera no tiene 13.800 millones de años luz de ancho, sino unos asombrosos 93.000 millones de años luz de diámetro. Es una cifra que rompe cualquier intento de analogía. Si la Laniakea era una fibra nerviosa en un cerebro, el universo observable es el cuerpo entero, y nosotros no somos ni siquiera un átomo en su interior. Sin embargo, lo más perturbador de este horizonte no es su tamaño, sino su naturaleza restrictiva. El término observable es una advertencia. No significa que hayamos visto todo lo que hay dentro de esa esfera, sino que, debido a las leyes fundamentales de la física, es físicamente imposible para nosotros ver algo que esté más allá, fuera de esta burbuja de 93,0 millones de años luz. El universo podría ser infinito, o podría ser solo uno entre una multitud de multiversos burbujeando en un vacío de dimensiones superiores. Pero para nosotros, esa frontera es un muro absoluto. La luz de lo que sea que exista más allá de ese límite simplemente no ha tenido tiempo de llegarnos, y debido a la expansión acelerada del espacio, nunca lo hará. Estamos encerrados en una prisión de luz, una celda de aislamiento cósmico cuya escala es tan vasta que nos da la ilusión de libertad, pero cuyas paredes son infranqueables. Para comprender la tragedia de este horizonte, debemos hablar de la energía oscura y de la expansión del tejido mismo de la realidad. Imagine el universo como la superficie de un globo que se está inflando. Si usted dibuja 2 puntos en ese globo, verá que, a medida que el globo se infla, los puntos se alejan el uno del otro sin necesidad de que ellos mismos se muevan. No es que las galaxias estén viajando a través del espacio para alejarse de nosotros, es que el espacio mismo se está creando entre ellas. Y aquí es donde la verdad se vuelve aterradora. En las regiones más distantes de nuestro horizonte, el espacio se está creando tan rápido que las galaxias se alejan de nosotros a velocidades superiores a la de la luz. Esto no viola la teoría de la relatividad de Einstein, porque es el escenario el que se expande, no los actores los que corren, pero el resultado es el mismo. La luz de esas galaxias, por más que intente viajar hacia nosotros, nunca podrá cerrar la brecha. Es como intentar correr hacia una puerta en un pasillo que se estira más rápido de lo que usted puede correr. Esto significa que el universo que podemos ver es una burbuja que se encoge en relación con la totalidad de lo que existe. Cada segundo, galaxias enteras, con sus billones de estrellas y sus infinitas posibilidades de vida, están cruzando la frontera de nuestro horizonte observable y desapareciendo para siempre. Están cayendo fuera de nuestro universo cognoscible. Algún día, en un futuro tan lejano que la mente no puede procesar, la expansión habrá alejado tanto a todas las galaxias que la Vía Láctea se encontrará sola en un vacío absoluto. Los astrónomos de ese futuro lejano mirarán al cielo y no verán nada, ni una sola estrella fuera de su propio sistema, ni una sola galaxia vecina. Pensarán que el universo
es solo oscuridad y que ellos son la única luz que ha existido jamás. Nosotros tenemos la suerte de vivir en una era donde todavía podemos ver los ecos del Big Bang y la luz de la Laniakea, pero incluso esa suerte es una condena. Somos conscientes de lo que estamos perdiendo. Al mirar este mapa final, desde la semilla de pimienta que representa a la Tierra hasta la esfera de 93.000 millones de años luz, es inevitable sentir un colapso del significado. La insignificancia humana no es solo una cuestión de tamaño físico, es una cuestión de relevancia causal. Si el sistema solar entero fuera borrado de la existencia hoy mismo por una fluctuación cuántica o el paso de un agujero negro errante, el universo no sufriría el más mínimo impacto. El flujo de las galaxias en la Laniakea no cambiaría un ápice. El gran atractor seguiría tirando de sus hilos invisibles. Las galaxias distantes seguirían cruzando el horizonte hacia el olvido. No habría un luto cósmico. No habría una nota de pie de página en la historia del tiempo, porque para el universo, la humanidad es un evento de una escala tan pequeña que ni siquiera califica como una distracción. Somos una anomalía química en la corteza de una roca que orbita una estrella mediocre en los suburbios de una galaxia común que es solo un punto en una red que se desvanece. Esta es la perturbadora verdad que la astronomía moderna nos obliga a digerir. Durante milenios, nos contamos historias en las que éramos el centro de la creación, los protagonistas de un drama divino. Construimos religiones y filosofías bajo la premisa de que nuestras acciones tenían un peso cósmico. Pero el universo que hemos descubierto no es un escenario construido para nosotros. Es un abismo que nos ignora con una indiferencia tan monumental que resulta sublime. El espacio no es grande. El espacio es una ausencia de nosotros. Es un desierto de vacío y radiación donde la vida es un accidente frágil, una llama minúscula que lucha por no apagarse en medio de un huracán de proporciones infinitas. Pero es precisamente en el corazón de esta insignificancia donde surge la paradoja más extraordinaria de nuestra existencia. Sí, somos pequeños. Sí, somos invisibles para el cosmos. Sí, nuestra historia es un parpadeo en un eón, pero somos la única parte de este universo, que sepamos, que ha sido capaz de mirar hacia atrás y medir el abismo. Somos el universo adquiriendo conciencia de sí mismo. Los átomos de calcio en sus huesos, el hierro en su sangre y el carbono en sus células no fueron creados en la Tierra. Fueron cocinados en el corazón de estrellas gigantes que explotaron hace miles de millones de años. Ustedes, literalmente, polvo de estrellas que ha cobrado vida y ha aprendido a usar un telescopio. No somos el centro del universo en términos de espacio, pero somos un centro de significado. En toda esa esfera de 93.000 millones de años luz, llena de agujeros negros, cuásares y supernovas, el evento más complejo y fascinante que conocemos ocurre en el espacio de unos pocos centímetros dentro de su cráneo. Su cerebro tiene más conexiones sinápticas que estrellas hay en la Vía Láctea. Somos pequeños lo suficiente para no importar, pero somos lo suficientemente complejos para mapear la inmensidad que nos ignora. Hay algo profundamente heroico en el hecho de que una especie tan efímera y limitada como la nuestra haya sido capaz de deducir la existencia de la Laniakea, de calcular la velocidad de la luz y de entender la expansión del horizonte observable. Hemos descifrado las leyes del carcelero mientras aún estamos dentro de la celda. Tal vez el universo no sea demasiado grande. Tal vez nosotros somos los que finalmente hemos abierto los ojos. La soledad que sentimos al mirar las estrellas no es una señal de nuestra debilidad, sino de nuestra singularidad. Somos los testigos de la creación. Si no estuviéramos aquí para observar el universo, para medir sus distancias y maravillarnos con sus estructuras, el universo seguiría existiendo, pero sería una obra de teatro representada en una sala vacía. Nosotros somos el público, el crítico y el autor, todo en uno. Al final,
La perturbadora verdad sobre nuestro tamaño no debería llevarnos al nihilismo, sino a una forma radical de asombro y de responsabilidad. En un cosmos tan vasto y vacío, donde la vida es una rareza extrema, cada segundo de nuestra existencia, cada pensamiento que tenemos y cada conexión que establecemos con otro ser humano adquiere un valor infinito, no porque el universo lo registre, sino porque nosotros lo hacemos. Somos los guardianes del significado en un océano de nada. No importa que la Tierra sea una semilla de pimienta o que la Vía Láctea sea un píxel. Lo que importa es que, desde ese píxel, hemos sido capaces de abrazar la totalidad del infinito con nuestra mente. Prepárese, porque cada vez que mire al cielo nocturno a partir de ahora, ya no verá solo puntos de luz. Verá el pasado profundo, verá fronteras invisibles que se alejan para siempre y verá el silencio de billones de mundos que nunca visitaremos, pero también verá su propio reflejo, porque usted es el universo mirando al universo. Somos pequeños, sí, los más pequeños de los pequeños, pero en nuestra capacidad de comprender esa pequeñez nos volvemos más grandes que el propio abismo. El universo nos ignora, pero nosotros lo hemos conquistado a través del conocimiento. Y en esa victoria silenciosa, encontramos nuestra verdadera casa, no en un planeta, ni en una galaxia, sino en el acto sagrado de observar y comprender la inmensidad de la que formamos parte. El viaje ha terminado, pero nuestra mirada hacia las estrellas apenas está comenzando.